Continuamos nuestra clase anterior y vamos a hablar un poquito de la modulación. Aquí estamos hablando más desde un punto de vista conceptual. Indudablemente, este tema corresponde a otra clase, ¿va? Eh, Solamente para detectar, identificar cuáles son las entradas y salidas de nuestros equipos, ¿verdad? Por un lado tenemos lo que llamamos la banda base, la que aquí es la información propiamente dicha en el formato que lo estamos aplicando. Pues es una señal de datos, ¿verdad? Que es una señal totalmente digital en su naturaleza. En general, todas las señales actualmente las derivamos en señales digitales de datos, ¿no? Pero puede tratarse de una señal de, digamos, que transporta telefonía, video, eh, etcétera, ¿no? Y el formato, las velocidades se van a adecuar para poder transportar ese tipo de información. Desde el punto de vista del equipo, lo que tenemos son entradas de diferentes velocidades y lo que va a hacer él es usar un proceso de modulación, ¿verdad? Entrando con una velocidad binaria determinada. Claro, si nosotros transmitiéramos esta banda base directamente, ocuparemos un ancho de banda importante, que el proceso de modulación lo hace más pequeño, pero trasladado dentro del espectro, ¿no? Normalmente lo que va a hacer los sistemas, aunque hay sistemas de modulación directa que se pasa de un solo, de la banda base hasta la señal de RF, lo típico o los sistemas más comunes que se usan pasan a través de dos etapas. Uno es pasar a lo que es una señal de IF. Esta señal de IF es una señal modulada, ¿no? En su modulación, eh, todo el proceso de modulación que permite montar la información de datos sobre las portadoras se realiza en esta primera etapa y produce una señal que es la que llamamos señal de IF. ¿Cuál es la diferencia entre la señal de IF y la de RF, que es la que ya sale para alimentar la antena? Simplemente es el rango de frecuencias en que operan. Porque lo que sigue acá es un tipo mezclador, una etapa que va a permitir trasladar esto a la banda específica, al canal específico en el cual vamos a trabajar. Pero el proceso de modulación está hecho al inicio. Esta señal de IF no tiene propiamente nada que ver con lo que se alimenta la antena, ¿no? Porque esta es una parte del proceso interno del equipo, aunque a veces esto está dividido en dos etapas el equipo, como lo hemos visto en en el asunto de los equipos, esto que tiene una parte para exterior y otra parte para interior. Bueno, el punto de interfase se hace a este nivel, ¿no? Y aquí vamos a la parte del transmisor de microondas. Esto puede ser común a varios tipos de equipos que trabajan en frecuencias diferentes y esta etapa puede hacer la diferencia de qué banda estemos operando. Bien, el proceso de modulación, pues hay varias técnicas, ¿verdad? Como le digo, aquí estoy hablando de una manera muy conceptual eh, y resumida. Eh, Se trabaja en esto. Digamos, esta es la frecuencia de la portadora. Entonces, la información la podemos introducir en amplitud, por ejemplo. Trabajar con amplitud y trabajar con la fase. Los sistemas estos de radiocomunicaciones típicamente no trabajan con la frecuencia, ¿va? Sino que con la fase. Eh, Aunque esta es la frecuencia portadora, pero me refiero a variar la frecuencia para introducir la información aquí, ¿no? Sino básicamente se puede trabajar con la fase y simultáneamente hacer un proceso que permita trabajar la información con ambas parámetros, ¿no? El parámetro de amplitud y el parámetro de fase. Eso nos lleva a modulaciones de estas que llamamos QAM, ¿no? Que por un lado está introduciendo unas variaciones en cuadratura. La parte de cuadratura implicaría ¿cómo que se llama? l- las fases, las líneas de fase que vamos a usar y amplitud. Jugamos con las dos. O una que simplemente trabaje con la fase, ¿va? Que solo trabajamos con un llaveo aquí propiamente en la fase.
dándole un estado, digamos, digital a cada una de las fases. Entonces, aquí sale toda esta familia de modulación. Las típicas que se usan son, bueno, tenemos esta ASK, que es lo que Amplitude Shift Keying. eh, Cambia la amplitud, dice, de la portadora simplemente, ¿verdad? Y las frecuencias permanecen sin cambio. FSK, aquí la información la meteríamos modificando la frecuencia, ¿no? O sea, ya no sería una frecuencia fija, sino que estaríamos haciendo un llaveo, un cambio en la frecuencia de un valor a otro valor, ¿no? PSK, eh, solamente concentrándonos en variar la fase, o el QAM, como mencioné antes, que es modulación de cuadratura, ¿no? De amplitud. Utiliza la bocinita para cambiar la fase de la portadora y la amplitud, ¿no? Sin, la frecuencia no se cambia. Claro, tiene un efecto neto de modificar la frecuencia, ¿verdad? Eso sí. Entonces, cualquier sistema que tengamos va a estar dentro de algunas de estas modulaciones. Estas modulaciones se basan en tener una portadora, ¿no? Hay otros tipos de modulación, como los que se usan en los sistemas celulares, incluso en Wi-Fi y todo eso, que usan multiportadoras. Entonces, tenemos varias de estas, una tras otra, sumadas, para producir el conjunto de señales, ¿no? Y se busca de unas frecuencias que tienen ciertas características, de manera que se le dice que son ortogonales y no se interfieran unas con la otra. Entonces, esta es la lista de las modulaciones típicas que podemos hallar en un radioenlace. Claro, el QAM puede tener diversos niveles y tiene un número adicional aquí que puede ser 64, 128, 512, según el número de estados que va a producirse. En cuanto a las bandas de frecuencia, esto lo habíamos hablado antes, la UIT, dentro de las recomendaciones de la serie F, tenemos toda una disposición de canales según la banda, ¿no? Entonces el L aquí quiere decir la parte baja y la otra es la parte alta, o sea que hay dos bandas y cada una de las bandas tiene la doble canalización que hemos dicho antes. Tiene los canales de transmisión y su contraparte de recepción. Bueno, y aquí está el número de recomendación. Entonces, uno quiere ver una banda de esta, solo busca el número. Eso lo habíamos mencionado antes. La estructura de las canalizaciones, también lo habíamos explicado anteriormente. Aquí simplemente se está indicando el rango de frecuencias, ¿no? El dominio aquí es frecuencia. El rango de frecuencias eh, que digamos, se podrán usar en este canal, ¿no? O sea que está limitada dentro de este rango de frecuencias. Podemos usar, le llamamos canal 1. El canal 2 tiene un rango de frecuencias aquí adyacente, está bastante cerca. Hay una separación entre todos ellos de 40 megahertz y tenemos una ecuación que nos define para este caso, que sería la banda de 6, no de 7 es esta, 6, 7. Nos define esta estructura, ¿no? Vean ustedes, todo este pedazo son 340 MHz. La separación aquí entre los dos canales que están en el centro es de 60, aquí es un poco más alta, ¿no? Entonces, pues tenemos una ecuación que nos define la parte inferior y otra ecuación la parte superior. Y con esto podemos encontrar todas las frecuencias centrales y alrededor de eso estarían los 40 MHz. Hay un espacio pequeño aquí que no nos indica claramente cuánto es. Y la forma en que operan los canales es en pareja, ¿no? O sea que el 1 aquí va con el 1' que está acá. Ahora, aquí hay un detalle interesante, es que aparecen unos cuadros arriba y otros, unos cuadrados arriba y otros abajo, ¿verdad? Esto se refiere a la polarización, ¿verdad? Que las podemos disponer de cualquiera de las formas, ya sea que la de arriba la pongamos como horizontal y la de abajo vertical, o la inversa, vertical o horizontal. El hecho es que si usamos dos canales
digamos, usamos este arreglo, la transmisión va a ir en canal 1, la recepción canal 1', va a tener que ir con polarizaciones diferentes, ¿verdad? Aquí, como se indica, o sea, transmisión con una polarización y la otra con otra polarización. Así se trabajaría en este arreglo. Eh, ¿Cómo hacemos que una antena tire polarización vertical y polarización horizontal simultáneamente? Necesitaríamos una antena que tenga esas características. Por ejemplo, una antena parabólica normalmente es de polarización lineal bueno, la parabólica para hacerla funcionar en vertical o en horizontal, simplemente tendríamos que rotarla, ¿no? O sea que tiene una dirección física eh, determinada por el alimentador que tiene la parabólica. Eh, Bien, aquí solamente habría que tener en cuenta que esa antena tiene que tener la capacidad de enviar dos polarizaciones separadas, ¿no? Enviar o recibir. Esa antena en particular se le dice que es una antena dual, o sea que permite el trabajo simultáneo en dos polarizaciones. No todas hacen eso, ¿verdad? Uno, por eso con la antena tiene que buscar y estar claro de que pueda ser dual. En este caso, necesariamente tendría que ser dual, porque vean ustedes, el 1 y el 1', el canal 1 y 1', tienen polarización diferente. Por lo tanto, la vamos a alimentar con una guía de onda diferente, ¿no? Tiene dos guías que llegan, una para una polarización y otra para otra polarización. Tiene dos entradas. Y el equipo tiene que tener dos salidas también para poderlas inyectar, ¿no? Eh, entonces, son detalles que hay que considerar si uno va a tomar esto. ¿Verdad? Pero evidentemente es más sencillo si las dos fueran de la misma polarización, porque no recurriríamos al uso de una antena de ese tipo, ¿no? Que es un poco, podría ser un poco más cara, ¿no? Aquí muestra otro arreglo. Este arreglo, como ven, el cuadro aparece tanto arriba como abajo. Quiere decir que podemos tomar el arreglo de arriba o podemos tomar el de abajo, ¿no? Eh, Según se está indicando el 1 y el 1', ¿no? Y otra vez las distancias, los separamientos. Ahora, fíjense, estamos hablando de sistemas con capacidades diferentes. Entonces, si la velocidad es mayor, evidentemente ocupamos un arreglo de canales, o sea, es la misma banda, se puede arreglar de manera diferente. Eh, Se puede usar de manera diferente, ¿no? Lo que se busca es la eficiencia, o sea, que si usted va a transmitir 280 megabits, pudiera tener este arreglo, ¿verdad? Y poder usar una modulación, digamos, QAM de bajo nivel, de alto nivel, bueno, perdón, de bajo nivel, porque usa más banda, o usted podría irse por otro camino, subir la modulación y usar menos banda, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra es que usted ocupa menos datos, una velocidad más baja, entonces puede el mismo concepto, ¿no? Usar estas diferentes opciones según el tipo de modulación que estemos usando, ¿no? Pero evidentemente podemos ser menos exigentes con la cantidad de megahertz requerida si la velocidad que vamos a transmitir es menor, ¿no? Bien, son ejemplos. En este caso, estamos hablando de un sistema, miren, aquí abajo está el rango de frecuencias desde 17.700 MHz hasta 19.700 MHz. Es bastante ancho, ¿no? Lo que tenemos a cada lado, ¿no? Fíjense cuánto tenemos. Tenemos 1000 y 1000. O sea que es un ancho de banda bastante grande. Esa es la ventaja de frecuencias altas, para que podemos usar anchos de banda mayor. Ahora, ¿cómo localizamos otro tema aquí? Las estaciones repetidoras. Bien, aquí como principio, pues no tenemos un procedimiento sistemático para realizar esto, la ubicación, sino que hay un poco eh, digamos, de algunas aproximaciones como aquellas que les mencionábamos anteriormente, buscar que los enlaces estén en un promedio de una distancia, pero todo depende de dónde estemos ubicados. Entonces hay asuntos geográficos que van a influir mucho,
que si hay algunas estaciones ya existentes. La frecuencia, acuérdense que la frecuencia, si es muy alta, nos va a limitar en las distancias. Los requerimientos de calidad, ¿verdad? Que vamos a ocupar, eh, facilidad de acceso, el asunto de la energía, disposiciones regulatorias. Bueno, en general, es una suma de limitantes que habrá que tener en cuenta. Eh, longitudes, bueno, aquí sea un ejemplo, ¿no? Cómo la frecuencia puede influir. Por ejemplo, si estamos hablando de 8 GHz, aunque realmente esto uno se puede sorprender, ¿va? Porque depende de la tecnología del fabricante, puede asegurar enlaces más largos, ¿verdad? Pero, digamos, no es que no sea posible enlaces más largos, estamos hablando de lo que típicamente podríamos encontrar, ¿verdad? Longitudes menores a 45 kilómetros, estaremos hablando de frecuencias hasta 8 GHz, ¿no? Em, claro, si subimos la frecuencia eh, y la capacidad del mismo, pues tenemos otro tema aquí a considerar por los desvanecimientos. Eh, se va disminuyendo el bando pudiendo llegar a unos pocos kilómetros. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Qué condiciones tengamos. Bien, de ahí está el tema de los perfiles, los planos, eh, lo que mencionábamos antes, ¿verdad? Los diferentes, podemos usar mapas y todo eso, aunque nos parezca que los mapas no, alguno pensaría que no, en la época digital no se utilizan, pero es interesante, hablando de las resoluciones, la resolución de un mapa en papel es un concepto un tanto diferente, ¿verdad? El detalle se muestra de manera diferente. Eh, la resolución está en las líneas de nivel, o sea, cada cuánto se escribe la altura de una zona. Y normalmente, digamos, algunos de los mapas nos permitían cada 20 metros de altura, no de distancia, no la altura. La distancia no hay problema porque usted la mide sobre el papel, pero la resolución de la altura era 20 metros. O sea que usted, si hay un cambio de 20 metros de altura, aparece una línea ahí segura en el camino, ¿no? Entonces, todas las líneas, cada vez que hay un cambio de 20, aparece un dato, ¿no? De 20 metros de altura. Entonces, la resolución desde el punto de vista de altura no es mala, ¿no? Ahora, un mapa digital ya vimos que es una cuadrícula, es otro concepto, ¿verdad? Hasta ahí tenemos resolución tanto en distancia como en altura. Y bueno, ya hemos visto. Entonces, un mapa no necesariamente es uno de 150,000 nos puede dar bastante detalle, ¿verdad? Incluso más que a veces que un mapa de esos digitales que tenemos, ¿no? Dependiendo del tipo de mapa que tengamos. Si no nos aseguramos uno que sea de 3 segundos, el que estamos usando de un segundo de arco, eh, todavía el mapa resulta ser más preciso, ¿no? Muy bien. Las cuestiones de despejamientos que hablamos antes, aquí por favor aténganse a las últimas recomendaciones. Esto está hablando de un concepto bien general. Lo que hablamos del K4 tercios, ¿verdad? Es el concepto de línea de vista. Trabajamos primero con 4 tercios y de ahí recuerdan que mencionamos que si el enlace, en el caso de una atmósfera como la nuestra, que es tropical, es más de 30 kilómetros, hay que hacerle la otra chequeo, buscar el K mínimo, que es el KE que habíamos mencionado, que va a ser superado en el 99.99%. Eh, cuando uno no tiene datos, lo típico era considerar 2 tercios, pero ya vimos que esto pudiera ser un poquito más alto, lo cual pues puede ser menos crítico. Y usamos el 60%, ¿no? Para la primera zona de Fresnel. Eh, y nos concentramos en los puntos más críticos, ¿verdad? Los montes, todo aquello que pudiera ser un punto crítico. En el caso de las ciudades, los edificios. eh,
necesitamos identificar todos los puntos críticos y aplicarle estos criterios, ¿no? Si hay varios puntos críticos, el que sea más, siempre va a haber uno que es el determinante, es el que tenemos de poner la atención, porque puede ser que está bien para un punto crítico, pero para el otro punto crítico no es solución. Entonces, el que nos dé alturas más altas va a ser el que va a ser el definitivo, ¿no? Esto es lo que en inglés le llamamos el clearance o despejamiento en español, y aquí los perfiles van a entrar, ¿no? Eh, pues aquí es aumentar las alturas de las antenas. Tenemos las ecuaciones que les mencioné en las clases anteriores y eh, necesitamos encontrar las alturas óptimas que sean razonables, ¿verdad? Y si no, pues, si no lo conseguimos, podemos considerar incluso algunos con unas, aunque en microondas eso es poco probable, pero considerar en la parte baja de las microondas, 2 GHz para abajo, podemos considerar tolerar algún tipo de obstrucción que sea, digamos, menor e incluso hay enlaces que pueden trabajar en esa condición. Esto estaba pendiente en la clase anterior, las plantillas que les había mencionado, en esta plantilla, ya está hecha para una distancia determinadas. Aquí hay que respetar las escalas, ¿verdad? Claro, aquí pusieron el cero en el centro, lo puede poner a un lado y ir suma, poniéndole, aquí está cada 5 kilómetros a cada división y las alturas también. Hay que respetar las escalas. Si cambiamos la escala, se distorsionaría esto, ¿no? Eh, tenemos que respetarlas. Pudiéramos hacer cambios, pero eh, hay que tener cuidado porque en un caso se afectaría el doble y en otro el cuádruple. Bueno, es un poco complicado modificarlo. Lo mejor es respetarlo. Hay algunas gráficas de estas que atraen las dos escalas, o sea, aparece un par de escalas que se puede usar con un par o con otro par, según lo que uno ocupa. Eh, este para acá, 4 tercios. Entonces, uno puede hacer para acá 4 tercios y después ponerle un delta, cuánto subiría para 2 tercios. O sea, en la misma hoja, eso es lo que típicamente se hace. Miren, aquí hay otra, esta es la de 2 tercios, es un poco más curva. Y la distancia, aquí sí está desde cero, ¿no? Lo mismo. Acá acuerden, perdón, esta es de 50 también y así se curvaría más para 50 kilómetros. En el centro, a 50 kilómetros, tenemos que hay una diferencia con respecto a lo que sería una tierra plana de alrededor de, ¿cuánto sería esto? Eh, estamos hablando de, si uno agarra esta escala, andaríamos como 70 metros de diferencia solamente por la curvatura de la Tierra. O sea, no es algo que podríamos despreciar, ¿verdad? Recuerden que las zonas de Fresnel en microondas no son tan grandes, ¿verdad? Entonces esto sí puede implicar una gran diferencia en el enlace. Bien, bien, esto es lo que, este es tomado del gráfico de Excel, ¿no? Está el perfil, está bastante estilizado, solo tiene unos cuantos datos, como ven aquí, y el punto crítico, ¿no? Este es el que tenemos que estar seguro que está en el lugar apropiado, ¿verdad? Por lo que vimos en la discusión que tuvimos, que si nosotros nos ponemos a ver un punto y nos saltamos a ver otro punto y no tenemos detalles en medio, pudiera ser que esta cosa era más alta acá. Eh, ahí tenemos ese pequeñito problema. Cuando uno veía el mapa, buscaba la línea más alta, no importaba dónde estuviera ubicada, buscaba la línea más alta en la cota más alta y sobre esa eh, le poníamos la distancia, ¿no? Una distancia cualquiera. Aquí, como todo esto es digital, es discreto todo, ¿no? Los datos son discretos y ahí lo que pasa en medio es lo que podemos perder, ¿no? De que hay algo importante. Así que para esto ocupamos la resolución mayor para estar seguros.
de que estamos en el punto apropiado y que entre dato y dato no nos hemos perdido de altura. Aquí tienen un ejemplo, este es de un software. Vean ustedes, esta es una impresión típica de un software. Claro, estos son otros, no es el radio mobile, sino otro software. Eh, y vean ustedes que tira sobre la misma, pone tierra plana y después tira las diferentes curvaturas a los diferentes calos. K que está proporcionando aquí 1.33, 1.85, que probablemente sería el caso. eh, no dibuja la curva, este programa no dibuja la curvatura de la Tierra, ¿va? Solo dibuja el relieve sobre esa curvatura. Pero hay programas que sí dibujan la curvatura. Creo que Radio Mobile lo dibuja. Lo que pasa es que por las escalas, como no hay control de las escalas, a veces en algunos casos casi no se nota, pero está ahí abajo. Eh, Bien, aquí están los datos de latitud, aunque no aparece ningún valor, pero el software le da la latitud, la longitud, el azimut, la elevación del sitio A, el sitio B, como el radio móvil nos da esos datos también, ¿no? De hecho, cuando nosotros exportamos algo de radio móvil a Google, lleva una etiqueta abajo donde van todos estos datos. Em, Frecuencia y bueno, la longitud, la elevación, como dijimos, metros, kilómetros. eh, Ese sería nuestro perfil. Bien, y el otro tema es que hacer el diagrama de la red, ¿verdad? Considerando, es la topología o el enrutamiento que hemos mencionado antes también. Se hace toda la topología de la red, identificamos los equipos, las frecuencias, todo sobre una sola descripción. En el reporte hay que poner ese diagrama porque permite tener una visión global de todo el proyecto, ¿verdad? Bueno, esto ya lo mencionamos, las longitudes tienen que ser las apropiadas de acuerdo a la frecuencia. Hay que asegurarse que haya un balanceo, ¿no? De todas las parámetros del sistema de manera que se balanceen los costos, se balancee la calidad. eh, ¿Verdad? Normalmente en puntos críticos tenemos que hacer un estudio de campo y tener todos los datos, ¿no? Eh, Hay que ver cómo está el terreno, ¿verdad? Eh, Usando los mapas topográficos. Lo que menciona las curvas de nivel, ¿verdad? Que una igual altitud se utilizan para representar altitudes cualquiera. Bueno, las curvas de nivel, como les dije, un mapa de buena resolución nos puede dar una información importante. Estas son las curvas de nivel que hemos mencionado antes. Okay. Y como ven, estas curvas, los datos van por donde sea, ¿no? La resolución está en cuál es la altura entre curva y curva. En este aparece lo que les decía, 20 metros, 20 y 40. No importa dónde esté la curva, ahí va a aparecer el dato. Y eso sí puede ser importante porque aquí, por ejemplo, esto va, aquí bajó y aquí volvió a subir, ¿no? Entonces pasa por 40. En este trayecto aquí pasa por una de 60. Pero habría que ver cuál es la que es la obstructiva. Aunque aquí aparece 100, aquí aparece 100, entonces uno diría, bueno, pero esto no está debajo, pero bueno, pero está la curvatura de la Tierra, o sea que esto va a subir bastante. Si para 50 subía a 70 en el medio, se imagina usted, podemos tener aquí 60 más 70, 60 más 70, bueno, ya esto no daba, porque es 100 aquí. Estos son los mapas que les mencioné. Este es un ejemplo con las curvas de nivel, ¿no? Entonces uno aquí puede identificar los puntos. Por ejemplo, aquí se mencionan varias estaciones y usar un tipo de gráfica y tirar líneas, ¿verdad? Y estos incluso tienen nombres de los lugares, tienen bastantes detalles, que a veces
en ciertos mapas digitales no viene esa información. Hay que conseguirla como otro mapa aparte. Y a veces no la tenemos a ese detalle disponible, por lo menos en versión libre, es disponible en forma digital. Bien, pues la topología, como habíamos mencionado, ¿no? Pues, según la capacidad o las frecuencias, podemos construir solo topología de este sitio. Esto ya nos da una idea de la red que estamos considerando. Esto ya serían los sitios definitivos, ¿verdad? O ponemos sitios opcionales, tenemos que indicarlo de alguna manera, ¿no? En la información que tengamos acá. Bien, un momento. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, ingeniero. Bien, continuamos con la planificación entonces del enlace. Hay más aspectos. Está todo lo que es la pura asunto de cómo es todo lo que es la propagación, cómo es un enlace de línea vista. Los criterios esos son importantes y los perfiles. Si tuviésemos un enlace que no es de este tipo, sino que son, discúlpenme los perros estos, enlaces punto a punto. En el caso de enlaces, este es en caso de enlaces punto a punto. Entonces, si tuviéramos punto multipunto, como el caso de las redes celulares, usaríamos otros criterios que no estamos discutiendo de momento. Entonces, está aquí esto se le llama reconocimiento de sitio. Cuando vamos a los detalles del campo o survey, se le llama un survey, ustedes van a ver que normalmente hay ciertos reportes, ustedes pueden buscar interés, incluso hay reportes de este tipo de personas que han hecho estudios y dice un survey, ¿verdad? Que es de tal proyecto y uno va a encontrar un reporte, digamos, que es un reporte que contiene toda la información de toda la inspección que se realizó, ¿no? Contiene medidas, contiene datos, incluso datos de referencia, digamos. Uno va al sitio y anota quién es, qué facilidades hay, por ejemplo, si hay energía, si hay, todo eso se va registrando, ¿no? Si hay algún dueño del terreno, el nombre, el teléfono, bueno, detalles, todos los detalles que se puedan recabar gracias al hecho de estar presente en el sitio. Cualquier detalle que sea relevante se incluye en el reporte. Hay gráficos de plantas, a veces un mapa donde se ponen algunos detalles que no van a aparecer en los mapas, mediciones, ¿verdad? Que se toman, datos de acceso, etcétera. Usted podría imaginarse todo lo que... ¿verdad? Pero una vez que tenemos todo el estudio de campo, de escritorio, vamos a esto, porque aquí, especialmente, algunos sitios no van a ser problemáticos porque no hay problemas de destrucción ni nada de eso, o pudieran haber problemas de ubicación, ¿verdad? Que el lugar ese que habíamos pensado no esté disponible. Eh, entonces, aparte de eso, pudiéramos no tener mayor problema. Algunos pensamientos en relación a esto. Es indispensable, una vez que el trabajo en mapa está completo, para realizar producción física, hay que verificar la línea de vista. Como les dije, los mapas, hasta que vamos a la realidad, los vamos a dar por infalibles. Eh, hay obstrucciones no mostradas en los mapas, ¿verdad? Hay árboles, por ejemplo, edificios, obstáculos grandes, ¿verdad? Que pudieran ser problemas. Entonces, verificamos las coordenadas. Aquí sí ya las medimos con un GPS de precisión, un altímetro de precisión. Medir la resistencia del suelo. Imagínense, esto también a nosotros no nos preocupaba, pero recuerden que vamos a poner una torre ahí, entonces hay que ver el tipo de terreno. Eh, Miren, hay sitios que incluso se construyeron y no se detectó bien, bueno, habría que ver, ¿verdad? No se detectaron fallas geológicas. Nosotros tuvimos un caso hace años, recuerdo, estaba muchacho, eh, estábamos comprando equipo para un
proyecto en la costa norte, ahí cerca de Baracoa, ¿no? Eh, Cerca de Omoa, más bien. Bueno, se llama Omoa, pero realmente está lejos de lo que es Omoa. Había una repetidora que tenía ese nombre y ya se había hecho todo el proyecto, se iban a usar estaciones existentes. Y justo en esa época creo que fue una época así como la de ahora, que empezó a haber muchas lluvias y todo eso, y apareció una falla geológica en la estación, al punto que se cayó todo el camino. Entonces, y era un lugar dominante ahí, en buen lugar desde ese punto de vista, pero geológicamente no había futuro, eso no se podía, aunque se arreglara o se tratara de intentar hacer un arreglo en la carretera, esa era una falla geológica, ya eso no. Entonces el sitio había que descartarlo y de pronto teníamos equipo adquirido y una estación que fallada, ¿no? Que no se había eh, detectado ese problema. Hubo que hacer de emergencia un rediseño, buscar otros sitios alternativos, lo cual hizo un cambio sustancial en toda la red. Hubo que renegociar los contratos, cambiar algunos equipos, introducir otras cosas. El contrato tuvo que ampliarlo porque la obra era totalmente, era mayor, ¿verdad? Con esta pequeña falla, entre comillas, ¿no? Lo resolvimos, ¿verdad? Y los sitios nuevos había que asegurarse que no tuviese, entonces ocupábamos los expertos, ¿verdad? En eso, que no íbamos a tener el mismo problema. Bien. Entonces, cosas que uno no, en el escritorio no, ni se da cuenta, va. Lo de energía comercial, ¿verdad? Eh, Vamos a tener, los sistemas realmente tienen una autonomía, ¿no? Entonces, ocupamos la energía comercial que va a ser la principal fuente. Esto puede estar fallando, necesitamos tener una idea de qué tanto falla, ¿no? Porque le vamos a tener que poner una fuente de respaldo. En nuestro proyecto no estamos metiendo todo el sistema de energía, pero tenemos que tener una contraparte ahí, porque todo puede estar bien en propagación, pero por una falla de energía se fue la comunicación y volvió hasta dentro de 8 horas, imagínense. Entonces ahí se comió toda las cortes tolerables de todo un año en un solo día. Y si sigue pasando eso, puede ser un sistema inaceptable. Entonces, tenemos un sistema ininterrumpido, necesitamos poner baterías o incluso poner otros sistemas de generación, ¿verdad? Que pueden ser solar, eólico o un motor, lo que llamamos un grupo electrógeno. Y eso tiene que estar ahí para que operen automáticamente justo cuando haya problema. Bueno, el que nos da más seguridad en cuanto a, es que todo depende del tamaño de lo que se va a poner ahí arriba, ¿verdad? Pero un motor, pues si siempre que tenga combustible, va a funcionar a cualquier momento que ocurra la falla. Eh, un sistema solar, pues habría que poner las baterías, pero las baterías tienen un tiempo, una autonomía, o sea, cuántas baterías y qué tamaño es el sistema, los paneles, y depende de los consumos, el área que tenemos arriba. En todo esto hay todo un tema, ¿verdad? De planificar, ¿no? El edificio, el tamaño, lo que tenemos para ver qué podemos meter ahí, los consumos. Bueno, en general, si es una estación grande, habrá que pensarlo si esta es una opción, ¿verdad? Bien, la distribución de los equipos, si es un sitio existente, ¿dónde vamos a poner los equipos? Todas las cosas se ven en el reconocimiento, ¿va? Incluso si es un sitio existente, se tiene un plano del sitio con todos los detalles, dónde usted va a ir, piensa poner los equipos. Todo se hace nada en el proyecto. Y esto todavía estamos hablando ya de la planificación, todavía no se ha hecho nada, claro. Aquí estamos entrando en el detalle, que no es el objetivo de nuestro curso, pero es bueno darles a ustedes una idea de lo que se pueden encontrar. Eh, el asunto ambiental, o sea que vamos a ocupar, normalmente estos equipos, claro, hay equipos que son muy
resistentes a estas condiciones, pero normalmente los sitios son climatizados, ¿no? Necesitamos un tipo de aire acondicionado y en esto el aire acondicionado es otro tema, ¿no? Hay los aires acondicionados que usamos en las casas, ¿no? Pero aquí se busca aire acondicionado de precisión, ¿no? O sea que esa es otra línea, ¿no? Preferiblemente, ¿verdad? O sea que tener un control de temperatura bien preciso. Es otro, por los sensores y todo eso. Bien. Hay un tema a estudiar, ¿verdad? Aires acondicionados de precisión. Pues normalmente las empresas estas, eso es lo que antes no había tanto cuidado con eso, ahora sí todas las estaciones se busca que tengan ese tipo de instalaciones. El, digamos, lo que hemos hablado, el balanceo, ¿verdad? El budget de todas las cantidades, ¿no? Que vamos a tener, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Las pérdidas de propagación, las atenuaciones debido al medio. Aquí el K entra, ¿no? Que es no, asegurarnos que hay un despejamiento completo, de manera que no nos preocupemos por eso. Atenuaciones debido, entre comillas, a la humedad, ¿verdad? Estamos hablando de la lluvia, ¿verdad? Para frecuencias mayores a 10 GHz. Bueno, habrá que considerar todos los efectos atmosféricos. Hay otra cosa a considerar aquí, el tipo de repetidores. Estamos hablando de activos, o sea que activos es donde tenemos equipos, eso que hemos dicho activos. Aquí va a haber, siempre que tengamos equipos, ¿verdad? Vamos a tener problemas de interferencia, lo que llamamos por canal, que hubiera otra, que estuviera operando a la misma frecuencia, otro transmisor. Entonces tenemos que ver ese loco canal que nos vaya a afectar. Algo llega, si es que hay alguno cerca. Entonces encontramos una relación que le llamamos DU, o sea, relación señal deseada, que sería el D sería la potencia de la señal que estamos nosotros queriendo obtener en nuestra antena receptora, y U representa la potencia de otra señal extraña que esté ahí presente que trabaje en la misma frecuencia. Entonces, esta relación tiene que ser lo suficientemente alta, o sea que la deseada sea muchísimo mayor que la U. Normalmente tenemos parámetros para eso. En su hoja de cálculo no aparece este tipo de asuntos, pero es algo que se debe considerar. Para el caso que hay un enlace persistente, entonces en la misma banda asignada, ¿verdad? Igualmente considerar la interferencia entre el sistema, que se calcula igualmente con relación a la deuda. O sea que nos metemos a traer en la misma banda, tenemos que tener cuidado ahí, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Predicciones por desvanecimiento, que este es el otro tema. ¿Qué vamos a hacer con este fenómeno del desvanecimiento? Entonces, ¿qué vamos a tener? Se va a tener un rayo que va a ser afectado por la atmósfera. O sea, hasta ahorita habíamos considerado una atmósfera, casi estamos pensando como que la atmósfera fuera homogénea, ¿no? Y hay fenómenos que no se ven a simple vista. Pues lo que tenemos es que vamos a tener un efecto, ¿no? Producto de, hay un comportamiento particular que vamos a ver ahorita, que se puede modelar por lo que llamamos un modelo de dos rayos. O sea, así como cuando tenemos una superficie reflectora, como en el caso de reflexiones en la superficie, tenemos un rayo ahí que incide en la superficie terrestre. Tenemos un modelo que hicimos un rayo directo, un rayo reflejado. Realmente es más de es un frente de onda, no es un rayo, pero nos trabaja bastante bien ese modelo, ¿no? Lo mismo pasa en la atmósfera. ¿Qué es lo que pasa en la atmósfera? Vamos a tratar de verlo en esta figura. O sea, nosotros tenemos dos estaciones, tenemos la transmisión entre ellos. Lo que nos hemos preocupado es por mantener despejado la zona de Fresnel. Aún así se nos pueden presentar este problema de reflexiones en la superficie,
pero también podemos tener, o sea, no es que es un rayo, ¿verdad? Que la trayectoria de los diferentes componentes del frente de onda no siguen el mismo camino, producto de la atmósfera que tenemos. Esto, si fuera vacío, no pasaría, pero tenemos un medio ahí que va a influir, ¿verdad? Y ese medio no es homogéneo, tiene una variación en el coeficiente de refracción, que lo hemos discutido, que va a tener una incidencia en cómo se propaga esto realmente, ¿verdad? Y la forma de modelarlo es que va a ser equivalente a tener un rayo directo más un rayo no reflejado, sino refractado en la atmósfera. ¿Ok? Esa sería una de las cosas. Entonces, en la práctica, lo que vamos a tener es una señal que aunque usted no diga, pero ¿dónde se está atenuando? O sea, va a aparecer en algunos momentos, sí, el valor medio estable, pero va a tener variaciones, ¿verdad? Variaciones en el tiempo, ¿verdad? Que de un nivel y puede incluso descender a niveles tales que pueden implicar el corte del enlace, ¿verdad? Sin presencia de reflexiones en la Tierra. No estoy hablando solo por efecto de la atmósfera. Entonces, ¿cómo podría uno controlar que se nos vaya a presentar un desvanecimiento de este tipo de multitrayecto o por multitrayectoria, como le quiera llamar? Bueno, una que podemos pensar es sobredimensionar el sistema. O sea, usted tal vez calculó su enlace que le sale bien y está arriba del nivel de umbral, eh, todo está bien, ¿verdad? Pero resulta que no ha considerado este desvanecimiento. Entonces, cuando le agregué esto, son una buena cantidad de veces que se va a venir abajo la señal en algún momento. Entonces lo que hacemos es sobredimensionar. ¿Dónde podemos sumar? Bueno, podríamos aumentar potencia, podríamos aumentar ganancia, ¿verdad? Ganancia que no, en condiciones normales no ocuparíamos, pero en condiciones de desvanecimiento son indispensables porque no haya corte. Incrementar la potencia, la ganancia de la antena para mejorar, ¿verdad? Un margen de envejecimiento que a lo mejor usted haya pensado 10, no le va a ajustar con 10, a lo mejor necesita 20. Si no, el sistema no nos va a operar bien. Esta es una. Esta es, digamos, la primera opción que tenemos. La otra es usar otras técnicas. Se llaman técnicas de diversidad. Una se llama diversidad de frecuencia y la otra diversidad de espacio. La diversidad de frecuencia utilizaría dos frecuencias, que es lo que estamos poniendo en nuestro sistema, el que le llamamos 1 más 1, una principal y una de reserva para este problema. La diferencia de la longitud de onda entre como son dos frecuencias diferentes, va a haber una diferencia de longitudes de onda. En nuestro caso son bien leves porque son canales cercanos, ¿no? Entonces, pero siempre ayuda un poco. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que aquí sí se ocupan dos transmisores, o sea que la señal que antes iba por un solo transmisor, ahora va a ir por dos, o sea que va a ir en paralelo transmitiendo simultáneamente el otro, y dos receptores separados en frecuencia, ¿va? Lo que se recomienda es que la separación sea de al menos de un 5%, ¿no? El 5%, el delta que hay entre las dos, sea un 5%. Uno podría chequear cuánto tiene con lo que está considerando, ¿no? Esa es una. La otra es la diversidad de espacio. La diversidad de espacio utiliza dos antenas montadas sobre la misma torre para el mismo enlace, ¿no? La diferencia entre las longitudes, aquí, como, claro, acá teníamos dos frecuencias, entonces, como es la suma de radio directo y radio refractado, eh, tiene un efecto en la longitud de onda, ¿no? Acá, pues, como está en posiciones diferentes la antena, también va a tener un efecto, ¿no? Entonces, la diferencia de longitud de onda es diferente en cada antena. Entonces, mientras una tenga el fenómeno de desvanecimiento, es posible que la otra no tenga ese mismo fenómeno, ¿verdad? Y aquí da un criterio, ¿verdad? O sea, diversidad de espacio para multitrayecto. La separación típica es de 200 longitudes de onda. O sea, uno toma la frecuencia que está trabajando, ve la longitud de onda, multiplica por 200 y por ahí andaría la separación. Esta es una forma así muy,
muy rápida de ver cómo darle una solución. Sin duda hay toda una teoría detrás de todo esto, ¿no? Bien, entonces cuando en comunicaciones móviles, por ejemplo, la multitrayectoria es algo que tenemos que considerarlo. Eh, Aquí tenemos, sí, en un móvil, pues imagínese, usted anda por toda una ciudad, por todo, ¿verdad? Todos los ambientes que se puede tener en cada posición que tome, ¿no? Pues tenemos aquí sí tenemos un problema de multitrayecto por las superficies reflectoras que tenemos, ¿verdad? Entonces aquí sí, típicamente estos sistemas de comunicación, este no es el objetivo de nuestro proyecto, pero usan antenas de tipo inteligente, a los que añado clases de antenas. Lo que se hace es un arreglo, ¿no? Que es controlado por, hay toda una etapa de proceso que escoge cuáles son las que reciben mejor y hace algo en tiempo real. Antenas que controlan la amplitud y la fase de las zonas recibidas, dice, hasta hacer una óptima recepción y superar inclusive los límites de la línea de vista cuando dispone de suficiente potencia. Ya esto es alta, ya es otra tecnología, ¿no? Eso se puede con los sistemas. Hay una variedad que se llama el sistema MIMO, Múltiple Input, Múltiple Output. Así es el acrónimo de esto. Eh, es una tecnología de antenas inteligentes que utiliza varias antenas en el transmisor y el receptor y capitaliza los beneficios de la multitrayectoria y de la diversidad de espacio, ¿ah? Para seguir un mayor alcance de velocidad. Este ya son sistemas eh, que típicamente punto a punto no lo van a ver como la primera opción, ¿no? Son más caros y son más complejos. Es esto lo que resuelven ellos. Esto es una información, por ejemplo, el 4G, el LTE, 5G trabajan bajo ese principio. Entonces, realmente son varios caminos a los que transmitimos la misma señal por varias trayectorias, varias antenas, y la recibimos por varias antenas. Y aquí hay un asunto de proceso, y esto permite aún con mejorar incluso en caso de obstrucción. O sea, que se aprovecha lo reflejado, incluso para aprovecharlo de la mejor. Aquí hay un asunto de procesamiento, hay algoritmos que permiten darle esa ventaja, que no sería el caso de lo típico en el caso que estamos mencionando, que es de línea vista y todo el criterio que hemos mencionado. Pero esto como comentario, ¿no? Bien, vamos a ver entonces, entrando más al caso particular que queremos, entonces, esto de la aparición de caminos múltiples en sistemas de banda ancha va a dar lugar a la existencia de un fading, decimos en inglés, es selectivo, o sea que el asunto es que depende de la posición del canal donde nos ubiquemos, puede dar un resultado diferente, ¿no? Eh, y entonces tiene una respuesta de frecuencia, que va a tener una respuesta de frecuencia que no es plana, lo cual va a implicar lo que se llama un IS, que es una interferencia entre símbolos. O sea que la señal digital que teníamos, que era totalmente cuadradita, se va a ir distorsionando y un símbolo se mezcla con el siguiente. Eso le llamamos interferencia entre símbolos, ¿no? Entonces hay errores. Y si los errores son muy altos, el sistema es imposible, pues, de que sea útil. Entonces, ¿cómo vamos lo mejor aquí era sacar una función de transferencia de canal y pues en nuestro cálculo nos vamos a limitar al desvanecimiento plano, pero bueno, aquí un comentario así muy rápido de cuál sería este problema. Esto es más grave, ¿verdad? Cuando el desvanecimiento no es plano, sino que es de tipo selectivo. Estamos hablando del multitrayecto siempre. Esta es la implicación del multitrayecto. Hay modelos que se basan en poner 2 rayos, 3 rayos para, para talarlo organizado. Hay modelos polinómicos, o sea, un polinomio, modelos paramétricos. Pero, no pretendemos agotar más que dar un comentario sobre esto, ¿no?
El asunto es que cubamos la predicción de interrupciones. Entonces se han aplicado varios enfoques, ¿verdad? Un método dice del margen neto contra desvanecimientos, método de curvas, estos anglicismos, asignatura, o sea, de la firma del equipo. O sea, cómo el equipo responde a eso. Método que tenga distorsión lineal, de amplitud. Bueno, imagínense, todas esas cosas son posibles. El modelo de dos rayos se basa en encontrar la función de transferencia que se produciría por la presencia de un rayo directo y un rayo reflejado. Y eso se puede expresar por esta función que tenemos aquí, h omega, la sumatoria de i igual a 0 hasta n de a sub i e a la j omega ti zeta sub i, donde a sub i, el t, perdón, el tau y el phi sub i son la amplitud y el retardo y la fase del rayo enésimo, o sea que hay n rayos, se está considerando aquí. Y ese lo simplifican y asumen dos rayos. Entonces, o tres en este caso, tres rayos, y se convierte en este modelito, ¿verdad? Un rayo de amplitud 1, un rayo de amplitud B, retardado con un tiempo tau a un factor de proporcionalidad. Y la respuesta sería este tipo. O sea, esta que estamos mencionando acá tiene una respuesta de este tipo. O sea, que ustedes ven que habría que ver cómo queda dentro del canal esto, ¿no? O sea, que aquí aparece tiene una depresión, ¿no? Acá. Todo esto se va a convertir en distorsión. Y esa distorsión va a hacer que nuestro sistema funcione muy mal. Entonces, pero pésimamente, ¿no? O sea, que los errores van a aumentar. Y esto tiene que buscarse la forma de que no sea tan grave. Ahí donde entra todo lo que no habíamos visto bien, resulta que por esta respuesta en frecuencia va a ser pésimo. Y no es un asunto de aumentar potencias aquí, ¿verdad? Y aquí es otro problema. Entonces, los equipos dan estas curvas, se llaman asignatura, o sea, cómo responde el receptor. Y vean ustedes, aquí está dentro del ancho de banda. Y bueno, lo que se buscaría es que esta cosa tenga una depresión mínima aquí, ¿verdad? Una distorsión mínima. Los sistemas modernos tienen hay una forma de ecualizar, ¿verdad? Tienen un ecualizador, digamos, un tanto inteligente que permite compensar esto. Si tenemos eso, prácticamente el problema va a ser el desvanecimiento plano, que es el que vamos a estudiar. Bien, esos comentarios yo sé que pueden parecer un poquito complicados, pero eh, es necesario dejarles ahí esa inquietud, ¿no? De que si es desvanecimiento selectivo, el asunto es más complicado. Y nos vamos a concentrar en desvanecimiento plano por el alcance del curso, pero es un tema que al momento de diseñar con más precisión vamos a tenerlo en cuenta. Y gracias a que los equipos ahora son autorregulables, podríamos, no sé si sería la palabra adecuada, probablemente esta dificultad es menor porque ya vienen, eh, digamos, preparados para este tipo de fenómenos. Bien, bueno, nos concentramos entonces a nuestro budget de las potencias. Entonces, ¿qué tenemos con la potencia? La potencia no deberá ser inferior al valor de umbral dado por el fabricante. Usted tiene que identificar cuál es el valor, cuál es el nivel de umbral. Ese nivel de umbral depende de la tasa de error que nosotros tengamos como buena, ¿no? Pues, típicamente 10 a la menos 6. Valores que si estamos abajo de ese umbral es un corte, entonces nosotros diríamos que el sistema está indisponible. No podrá ser superior a un máximo de saturación, o sea que la potencia debe estar dentro del mínimo ese, arriba de ese mínimo,
pero tampoco puede ser muy alta. Entonces, pues es lo que podría pasar con enlaces muy cortos en los cuales le pongamos antenas muy grandes, y entonces la potencia es muy alta y entonces va a haber también problemas, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la potencia máxima que tiene el receptor para no excedernos de eso. Eh, Va a depender del control que él tenga el equipo, va a tener un control de nivel, ¿verdad? Que lo ajusta, ¿no? Bien, entonces la fórmula que habíamos visto antes de derivada de Friis es esta. La potencia recibida es igual a la potencia transmitida más las ganancias, transmisora, receptora, menos AP, en este caso AP es la atenuación de propagación. Aquí en atenuación de propagación aparece la atenuación del espacio libre y aparece AD y AG. Ya vamos a ver de qué se refiere. Aparece AD, que sería la atenuación del branching, o sea, del equipo. Inmediatamente donde sale el transmisor, hay la conexión entre el equipo y la antena. Entraría lo que es el branching, un transmisor, duplexores, circuladores, filtros, todo lo que es la conexión. Esto es lo que en su proyecto le pusimos 4D, ¿verdad? Como tratando de englobar todo eso. La atenuación de los cables y guías sería este. Bien, y nos queda la parte de propagación, ¿verdad? Esto, cuando usted calcula de esta manera, esto, usted tiene un valor lo que puede asegurar es que es un valor de disponibilidad del 50%. ¿Okay? Eso es lo único que podemos decir. Y necesitamos poder especificarlo para disponibilidades muchísimo más altas, ¿verdad? De 99.999. Eso necesitamos meter otros factores, que son los desvanecimientos, que es lo que nos falta. El de multitrayecto y incluso el de lluvia, según cuál sea el impacto que tenga un fenómeno del otro en el enlace en particular, por la frecuencia que estemos operando. Otra cosa que va a ser importante, aunque ese solo lo voy a mencionar aquí, es el nivel de ruido. O sea, hay ruido también. Esto es la potencia recibida de nuestra señal deseada. Tenemos que ver la potencia de ruido, o sea, ruido que se va a estar presente, y esto debería estar arriba. El umbral tiene que ver con eso, o sea, que cuando usted está debajo del umbral, lo que pasa realmente es que su potencia está por debajo de un margen adecuado con respecto al ruido. Entonces el ruido va a va a tener un impacto en la calidad de la señal. Y aquí se muestra una forma en que uno podría estimar el ruido. Claro, con el nivel de umbral pudiéramos obviar esta consideración, pero digamos, si queremos teóricamente, digamos, estimar cuál sería el ruido y tenemos estos parámetros, nosotros podríamos estimarlo y una vez que lo tengamos, sacar la relación señal a ruido, y con la señal a ruido, incluso podríamos estimar cuál sería la potencia de umbral, o sea que se puede calcular la potencia de umbral de forma teórica, teniendo en cuenta esto. No se está pidiendo en el proyecto el cálculo de esto, sino que estamos partiendo de los datos del proveedor. El otro era el asunto de interferencias por el asunto de las frecuencias, ¿no? Recuerdan que les mencionamos. Por ejemplo, aquí tenemos un enlace, tenemos varios enlaces, como el caso de ustedes, y tiene su par de frecuencias F1, F2, F1, F2. Ok, en este caso se pretende reutilizar las frecuencias. ¿Cuál es el problema que podríamos tener si reutilizamos las frecuencias? Y bueno, aquí se muestra un caso. Por ejemplo, aquí estamos transmitiendo, o este recibe en F1, pero el F1, perdón, este transmite en F2 y este transmite en F1. O sea que este recibe en F1 y este recibe en F2. Vamos a ver, de aquí sale F2, pero la antena tiene una radiación hacia atrás también que puede venir a llegar con cierta intensidad en otra antena que también recibe F2, como es el caso aquí.
Fíjense lo que estamos usando. Este transmite F2 hacia acá y transmite F2 hacia acá. Entonces, eh, uno puede decir, bueno, pues esta señal es bastante pequeña, ¿verdad? Porque va por la parte trasera realmente. El diagrama de radiación habría que considerarlo, que tanto se reduce en este sentido. Puede que se reduzca bastante, ¿verdad? Pero algo llega. Y ese algo va a tener un impacto aquí, porque es de la misma frecuencia, o sea que es una interferencia. Entonces uno puede tratar de encontrar la relación entre la señal principal, en este caso, y la señal interferente que vendría acá. Entonces habría que hacer el cálculo de enlace, pero metiendo eh, todos los factores que supuestamente han reducido la señal, y es lo que se presenta en esta ecuación. Eh, Normalmente, si vamos a reusar las frecuencias así, hay que hacer eso. Otra opción es usar frecuencia, otros canales aquí, ¿no? Para que esta cosa, si acaso el problema se va a presentar mucho más lejos, como aparece en este caso. O sea, aquí está cercano y miren acá hasta dónde viene pegado. Eh, la distancia es mayor y el impacto puede ser totalmente despreciable, ¿no? Prácticamente lo podemos ignorar. Recuerden que hay montañas y otras cosas. Claro, eso pensando en nuestra realidad, ¿no? Pero recuerden que hay lugares que, es que hay cosas que nosotros, ustedes tal vez no han visto. Ustedes han crecido en este país que es sumamente montañoso. No se imaginan un lugar que sea una llanura tan extensa y que sea casi el tamaño de la mitad de nuestro país, de planicie, ¿va? No podemos imaginar. Entonces, a esos lugares, imagínense ustedes, hay que usar torres altísimas y ir recorriendo la superficie esa plana, bueno, esférica. O sea, hay lugares cuyas topografías son masivas. En nuestro caso, que es montañoso, pareciese que esto nos favorece a esta preocupación, ¿no? Que si difícilmente llega el enlace directo, dice el otro, va a tener una cantidad de obstrucciones antes de que llegue allá, así que llega prácticamente despreciable, ¿no? Pero de todas maneras, uno haría un análisis de eso. Este análisis no aparece tampoco en su proyecto, pero en la práctica hay que considerarlo, especialmente en estos casos en que vamos a pretender reutilizar la frecuencia. Puede ser que esta pretensión sea imposible de realizar porque los valores que nos va a dar aquí son muy malos. Entonces tenemos que abandonar esa. ¿Cuál es la ventaja de usar la misma frecuencia? Bueno, que pudiera ser una situación que es una frecuencia, la única frecuencia disponible. Entonces, habría que hacerlo así. Tenemos que usar antenas. Miren las antenas que aparecen en la figurita, parecen ¿cómo que se llama? Un cilindro. Estas son antenas que tienen de alto rendimiento, ¿no? Que tienen una respuesta mejor, o sea, más favorable para esta aplicación en sentido de lo que pueda radiar hacia atrás. Bien, y aquí está la parte teórica, cómo uno puede encontrar el umbral, ¿verdad? Con todas las relaciones que dijimos anteriormente. Esta es una forma teórica y está asociada con el ruido y las características del sistema. Eh, yo pongo esto aquí como una información que la utilicen, pero realmente nosotros vamos a basarnos en el dato que nos va a dar el proveedor. Pero cuando uno no tiene esos datos, uno puede venirse a esto y hacer una estimación teórica del nivel de umbral. ¿Ok? Esa la vamos a dejar. Bien. Algunas curvas para cuáles serían según la relación señal-interferencia, cómo mantenerse uno en, en ciertos valores, cuáles serían para obtener unas tasas de error determinadas. Bien, eso, bueno, aquí tenemos lo que ustedes tienen típicamente, todo lo que hemos discutido. Este es el caso de un equipo, ¿verdad? Eh, es una gama de equipos también, ¿verdad? Tenemos el ancho del canal, lo vamos a ver en 20, en 30, en 50. Los tipos de modulación,
¿ok? Según el ancho de canal que le pongamos. Y acá tenemos la frecuencia, ¿no? Y que nos va a dar el nivel de umbral, que es resultado de relaciones del tipo anterior que les mencioné. Y tiene aquí una técnica que es para lo que llamamos corrección de errores. O sea que como siempre hay errores, pero hay técnicas para mejorar el rendimiento del sistema. ¿Cómo funciona esto? Se meten bits adicionales que tienen ciertos algoritmos que permiten detectar cuando hay un error e incluso tratarlo de reparar. Okay. Hasta ahí lo dejo. Hay que estudiarlo. Esas son unas técnicas que son típicas en los sistemas de comunicaciones. Como la clase no es equipos de comunicaciones, sino que es propagación. A mí me interesa realmente estar arriba de los umbrales, ¿no? Que son estos. Entonces, evidentemente, entre más sencilla, menos estados tiene la modulación. Estas son de tipo QAM, que son más típicas. El nivel de umbrales tolera más el equipo, ¿verdad? Por ejemplo, en 4QAM, menos 92. Y vean ustedes, si ya nos vamos a 256, menos 73.5. Y en la última columna se nos da la capacidad, ¿no? Claro, si la modulación es más simple, la capacidad es menor. También el ancho de banda es mayor, ¿no? Entonces, esto es donde sacamos los parámetros para nuestros cálculos, ¿no? Aquí están las sensibilidades, que este es crítico. A falta de esto, tendríamos que recurrir a todo este asunto, ¿no? Que sería un valor teórico y habría que cotejarlo con la realidad. Bien, ¿qué hora tenemos? ¿Pueden un poquito más? ¿Cómo están de tiempo? ¿Están ahí todavía, chicos? Sí, sí, estamos. Ingeniero, Dígame. con respecto a este tema de desvanecimiento, fíjese, estaba calculando, solo puede haber casos en el que, de hecho, el multitrayecto ayude a la señal. O No, sea, no. no. Sí, es que hay hay unos casos en el que el desvanecimiento por multitrayecto me sale negativo. Creo que eso significa que es muy pequeño, ¿verdad? Bueno, Pero, las ecuaciones tienen unas condiciones bajo las cuales se puede aplicar. ujú, Está la frecuencia, las distancias, para las cuales son válidas, ujú. y el valor de Menor la que 5 profundidad. kilómetros es despreciable. Si no estamos en esas condiciones, la ecuación no nos va a dar resultados confiables. Cualquier cosa no va a tener sentido. Eh, o simplemente no podemos asegurar ni que sea, no podemos decir nada de esa condición. Ujú, Claro, entre mayor es el enlace, más la longitud, el efecto va a ser más apreciable. El impacto es mayor. En enlaces más largos, vamos a notar que el impacto es mayor. ujú. Sí, es que el material, bueno, la UIT dice que para menores de 5 kilómetros se deben despreciar, pero nosotros tenemos dos enlaces que están cercanos a 5 kilómetros que nos dan valores. ¿De qué estamos hablando? De multitrayecto. No, no, sí, de multitrayecto. Sí, no, ahí seguramente su ecuación ya no responde a esa condición. Valores cercanos a 5 kilómetros son esos, y entonces nos dan negativo. Sí, pero no es esperado que haya un efecto Ujú. favorable. Sí, entonces imagino yo me imaginaría que es despreciable el efecto, pero no sé si. Tendríamos que verlo, hay que revisar bien. Miren, hay bastantes errores a veces cuando hacen esos cálculos. Entonces, ustedes tienen que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque hay asunciones a veces ahí equivocadas. Por ejemplo,
los porcentajes que se meten a veces se interpretan mal. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? A veces la ecuación se supone que no son porcentajes las entradas, sino que son, o sea, una cosa es hablar en porcentaje y otra cosa es hablar en valores no porcentuales. Por ejemplo, si yo digo 99 bueno, si yo digo 0.01% y la ecuación no es porcentaje, lo que es secta, sino eh, los valores numéricos no porcentuales, hay que dividirlo entre 100, ¿verdad? Para que quitar la figura de porcentaje. Pero a veces hay que tener cuidado porque a veces nos mezclan ahí, en algunas se habla de porcentaje, en otras no. Entonces, ahí hay posibilidades de cometer errores. El uso de las frecuencias, hay que revisar bien, ¿verdad? Como les digo, es bien común encontrar errores de ese tipo. Bien, entonces vamos ahora al otro tema que tiene que ver con de dónde se va a derivar el tema de los desvanecimientos. Como los desvanecimientos van a tener un impacto de degradar la calidad de nuestro sistema. Entonces, cuando hablamos nosotros de calidad, lo tenemos que ver en términos de disponibilidad. O sea, cuando consideramos que la comunicación es buena y que es el objetivo que tenemos que sea la comunicación. Y como el fenómeno que está aparejado, que nos está degradando el sistema, es un sistema, es un fenómeno tipo aleatorio, entonces no podemos hablar más que en términos estadísticos o en términos de probabilidades. Y aquí entra entonces las dos conceptos, la calidad y la disponibilidad. La disponibilidad lo trabajamos en términos de porcentaje, que está vinculado a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Entonces necesitamos especificar esto, ¿verdad? Bien, entonces los pasos son, bueno, seleccionamos el modelo de transmisión de la red, asignamos los objetivos de calidad y disponibilidad, o sea que tenemos que definirlos para calcular en base a eso. Calculamos los parámetros de calidad y disponibilidad de la red, o sea, que ver qué es lo que podíamos predecir, qué es lo que va a resultar del enlace que ustedes tienen. Lo comparamos, eso es lo que da el enlace, lo vamos a comparar con el objetivo, porque el objetivo es el objetivo de diseño, o sea, no hay que salirse de ahí. Y vemos si se cumple, ¿verdad? Si se cumple, pues cheque, salimos de eso. Si no, tenemos que regresar y hacer cambios para hacer un recálculo. Así que vamos a estar en este loop hasta que el sistema salga y pasamos a la etapa siguiente. ¿Cuál podría ser? La de interferencias, si acaso hay que hacerlo, amerita el enlace. El desvanecimiento multitrayecto, viéndolo así sin meternos al asunto de cómo se comporta desde el punto de vista de la frecuencia y qué tan selectivo es, sino solo viéndolo como algo plano. Lo que está pasando es esto, mire, realmente, digamos que este es el valor medio que estaríamos recibiendo. Si el medio sería, es una línea que pasa por aquí, ¿verdad? Más o menos ahí, un promedio. Realmente la señal va a estar variando, ¿no? Tiene un pequeño centelleo ahí, ¿verdad? Va a estar variando, pero que no es grave, producto del comportamiento de la atmósfera. Y de pronto el nivel decae de la potencia de recepción, decae durante un periodo que le llamaríamos neta aquí. ¿Y qué tanto decae? Si esto lo ponemos en dBs, decae un factor que le vamos a llamar F dBs, hasta el punto que puede llevar este nivel de recepción, que era del 50% de probabilidad que lo tenemos aquí, a un nivel que esté por debajo del umbral, o sea que podría implicar un corte. Depende de qué tanto sea la profundidad. Esto es lo que llamamos un desvanecimiento profundo, que son los que nos preocupan. Estas cosas no nos preocupan porque es que no sea totalmente constante,
el valor medio, esto tiene siempre el mismo valor medio. El problema son estos instantes. Ahora, esto puede repetirse, ¿verdad? Durante el día, durante los meses, y cuando sumamos todos estos tiempos, aunque sean tiempos pequeños, pero cuando usted los va acumulando, cuando ya tiene cierta duración que impacta, el acumulado implica una degradación en el sistema, ¿no? Bien. Entonces, ¿de dónde viene este fenómeno de estos desvanecimientos? Esto es lo que produce el desvanecimiento de multitrayecto, ya viéndolo desde el punto de vista solamente de las potencias, ¿no? Sin considerar aquí la frecuencia, ¿no? De qué manera podía estar afectado. Puede ser por dispersión atropófera, podemos tener un problema de desalineamiento de antenas, esto podría afectar esto. Trayectos múltiples en la atmósfera, que es lo que nos va a preocupar, trayectos múltiples en la superficie de la Tierra. O sea que la Tierra también nos puede traer eso, que es el tema de las reflexiones en la superficie de la Tierra. Y aquí tenemos la probabilidad aquí el N que estamos mencionando es la probabilidad de desvanecimiento. Entonces, los desvanecimientos se podrían clasificar en lo que llamaríamos planos, o sea que sin distingo a la frecuencia del canal, de toda la frecuencia dentro del canal, es el mismo, plano. Esto es menos severo, ¿va? O selectivos, si afectan a la banda transmisiva solo una parte de ella, ¿verdad? Este es el que, como le digo, hay sistemas ahora que tienen su control, ahí su compensación, ¿verdad? Para reducir el impacto de eso, ¿verdad? Bien, por debajo de los 10 GHz, el dominante va a ser este, multitrayecto. Por encima de los 10 GHz, el dominante va a ser las precipitaciones, ¿verdad? O sea, las lluvias. Ustedes ven, nosotros vivimos en un clima tropical, las lluvias son un factor importante, así que tenemos que calcular por lluvia, por lo menos en todo enlace que tenga una frecuencia que esté arriba de 10 GHz. Y aquí las lluvias van a obligar a reducir la longitud del enlace. Por eso es que estos de 10 GHz para arriba se usan enlaces más cortos, ¿no? Aunque no hay multitrayecto, pero sí tenemos el otro. Bien, entonces, ¿cómo podemos mejorar este problema? ¿Qué medidas vamos a tomar? Bueno, diversidad, que habíamos mencionado antes. La diversidad de frecuencia, que vamos a mandar dos señales por frecuencia, la misma señal por frecuencias diferentes. Entonces, se puede recibir la misma información desde dos señales, ¿no? Entonces, la probabilidad de interrupción de un canal se puede reducir significativamente si la información transmitida se recibe simultáneamente en dos o en más de dos rutas de diversidad. Esa es la filosofía que hay aquí, o sea, lo mandamos por más de un camino. Entonces, si una se cae, la otra puede estar arriba. Los caminos, ¿cómo los separamos? Por espacio, cuando usamos dos antenas, o por frecuencia. O a veces combinándolo, que también es una posibilidad que podemos usar, ¿verdad? Una vez que hemos recibido las dos señales, escogemos la mejor. Así, aquí ocuparíamos un sistema de procesamiento o la electrónica apropiada para que combine, para que diga, bueno, escojo esta y ¿verdad? En el caso de protección de 1+1, hay un switch de alta velocidad y que hace la selección. Las formas más comunes de diversidad para los enlaces de línea vista, los enlaces loss, son la diversidad de frecuencia, ¿no? Y diversidad de espacio. Pero hay otras que es diversidad de ángulo, que se utiliza en situaciones muy raras. La diversidad no ayuda a superar eventos de desvanecimientos por lluvia. Eso hay que tenerlo claro. Todas las técnicas de que usamos dos frecuencias o usamos dos antenas tienen que ver con el multitrayecto, no por lluvia. ¿Ok? Eso, la lluvia, por eso es que la única solución es reducir el enlace. No hay forma, no hay nada más que hacer.
Entonces, cuando es lluvia, es la longitud del enlace. No, no hay multitrayecto, no hay diversidad de frecuencia, no hay ningún factor que lo mejore. Eso. Y la lluvia tampoco tenemos control de ella, no podemos. O sea, no hay nada que hacer más que reducir la longitud del enlace.